Tenemos Sí. varias preguntas Antes de tus preguntas te voy a decir, de Valle. ayer Elsa Hernández dijo que, bueno, pues Valle no había crecido por la maldición de don Porfirio. Bueno, yo le digo que es la bendición de la maldición de don Porfirio, porque gracias a que determinó y le cayeron mal los de Valle, dijo que ningún tren pasaría por ahí, y qué maravilla, porque como no pasó tren, pues se quedó rezagado y podemos ver lo que hay ahorita. Sin embargo, hoy es un gran potencial. Yo invito a los habitantes de Valle de Allende que busquen en el internet lo que es para ti y el Camino del Oro en Brasil. Aquí tenemos vi por ahí que estaba anotada una colega que es Bettina Adams, ella es brasileña. Para ti y el Camino del Oro, a mí me tocó estar allá en Para ti haciendo una evaluación, me dejó asombrada. Para ti, busquen qué es para ti y cómo se ha desarrollado para ti, se pueden emocionar. Adelante. Muy bien. Bueno, nos dice Anabel López, hace un comentario, dice que esa zona de amortiguamiento que estabas hablando, la mayor parte, que estaba pensando sobre la parte verde, ¿no? Pertenece al Ajá. ejido, donde ya se repartió y cambió de uso a zona habitacional. Sí, desgraciadamente no respetaron el plan de manejo que se generó en 2012, o sea, estarían fuera de ley. Yo no sé si el plan de manejo lo derogaron, o sea, si lo derogaron en el municipio, que fue donde partió el problema de su mala instrumentación, porque hay que decirlo, de ahí partió. Entonces, pues es legal, pero si permitieron el asentamiento, ese asentamiento es ilegal. Aunque lo hayan hecho, es ilegal. Sí. Arturo Gastelum nos dice, ¿hay algún instrumento de planeación regional que articule el desarrollo de Santa Bárbara, Parral y Valle de Allende? Mire, ahí, precisamente aquí está el ingeniero Luján. En el tiempo de que el ingeniero Luján fue presidente municipal, estuvimos siendo consultores del municipio de Valle de Allende por instancias del ingeniero y su interés en el lugar. Y nos reunimos con alcaldes de Villa López y de Coronado para hacer un proyecto global Valle de San Bartolomé, que desgraciadamente no prosperó. Si hubiera prosperado, si hubieran tenido recursos por la vía de Sedesol, porque Sedesol beneficia recursos para concentraciones de asentamientos de más de 15,000 personas. Entonces se hubiera logrado recurso y se hubiera logrado un proyecto global que sería lo ideal, porque si usted vio el planito ese que dio la vuelta y que estaba en blanco y que traía como una B y luego apareció el puntito de Valle, ese triángulo es el triángulo de los 3 lugares que luego se podría extender a Santa Bárbara, al Oro y todos esos lugares y hacer un desarrollo común, que además resultaría muchísimo más atractivo turísticamente para que la zona despuntara. Desgraciadamente el proyecto está abajo de mi escritorio, todavía lo tengo, ahí está, y yo creo que se puede actualizar y se pueden juntar más elementos. De hecho, ese fue otro de los problemas. Cuando dimos de alta el plan de manejo, hicimos unas reuniones con Sedesol, y Sedesol decía, sí, claro que sí, ok, díganos cuántas personas hay en Valle de Allende. Pues creo que había 4,000 en la cabecera. Entonces dijeron, no va a haber recursos para Valle de Allende si no son 15,000 personas. Oiga, pero es que es un poblado con interés histórico. No hay. No hay y no hay. Entonces, pues es una cuestión de emoción social. O sea, ahí hay que mover a la sociedad. Adelante, ¿qué otra cosa? No sé si contesté, señor Gastelum. También es misma pregunta, ¿podríamos saber de las actividades económicas del microterritorio de Valle de Allende? Yo creo que
Pues en realidad, cuando yo estuve trabajando eso, la mayor parte de la actividad era agrícola. Era agrícola y no precisamente se apoyaban en la producción de la nuez, porque la nuez no les deja, la nuez la usan por ornamento, porque les gustan los árboles de 400 años. Más bien en lo que lograban sembrar a lo largo del río y de las tierras que tuvieran cercanas. Esa era mayormente la actividad que tenía como fuerte Valle de Allende, cuando podría tener actividades secundarias y terciarias, ¿no? Bastante importantes por su ubicación. Bueno, aquí hay María del Carmen Avitia, hace un mensaje un poco largo, pero muy interesante. Dice que le ha surgido una duda porque dice que desde su infancia escuchó a su familia que el camino más corto para ir a Chihuahua salía por Minas Nuevas y no por la carretera corta actual o Jiménez. Se me hace pensar que las ruinas de la misión y el templo que se encuentran en San Felipe de Jesús, ahí de Valle Zaragoza, entraba por ahí, ¿no? Sí. Y otra inquietud es que entiende que la conservación de Valle Allende es determinante en la protección del patrimonio, que lamentablemente en Parral no se supo conservar, precisamente. Pero por algo fue Parral la capital de la Nueva Vizcaya. Existe un documento del padre José Newman en el año 1730 en el que narra la forma de las diligencias. No soy historiadora ni siquiera pertenezco a un área afín, pero entendía leer el libro de las diligencias que se derivan de lo que ahora considero la ruta del padre Quino. Me llamó la atención que por lo relacionado para lograr pasar por el desierto. Bueno, se cortó un poquito tu comunicación, pero lo de Minas Nuevas, sí, de hecho Minas Nuevas tiene un fuerte. Y lo volvieron, le dicen ahora el faro, y le pusieron unos vidrios y le subieron la altura y luego le pusieron un techito como si fuera un faro. Sí te acordarás cómo están Minas Nuevas. Y sí, precisamente ese es parte, pero son ramificaciones. Y yo quería comentarlo porque hiciste un comentario de Cusi y de todos estos templos de misión. Es que la definición de itinerario dentro de la misma carta de pues, es que lo que tenemos en el estado son redes de itinerarios. Hay redes de templos y pueblos de misión. Hay redes de pueblos de minas. Hay redes de ciudades comerciales, que en realidad son 3, nada más de ese tiempo, ¿sí? Chihuahua, Parral y Valle. Hay redes de pueblos de producción alimentaria. Entonces, esas redes y multiplicidad de caminos se van juntando y se van uniendo. Entonces, vas caminando por esta secuencia de itinerario y pues vas saliendo a postas, a fortificaciones, a haciendas de beneficio, de beneficio minero, así se llaman las haciendas de beneficio, haciendas de agrícolas, haciendas ganaderas, o sea, vas caminando y te vas perdiendo en esta red. Entonces, como que habría que hacer lo que ahora se dice desde el AutoCAD o desde el SIC, hacer layers, ¿no? Hacer capas para poder un poquito distinguir este estudio, porque se vuelve sumamente complejo. O sea, decir, ¿y por dónde iba exactamente? Pues nos podemos restringir a una idea temporal, una idea de temporalidad y centrarlo en una idea también de corte comercial. Es decir, yo quiero hacer comercio, ¿por dónde me voy? ¿Por dónde me voy? Y claro, voy a pasar por ciertas áreas. Y entonces, ¿y en qué tiempo me voy? ¿En qué época me voy? Porque si me voy a ir en 1600 y fracción, cuando se movió Oñate,
por el desierto con las carretas esas de las recuas de mulas, pues se me van a hundir en el desierto. Pero si me voy a mediados del siglo XIX en diligencia por la misma zona o un ladito más para acá, más hacia la Sierra de Majalca, entonces ya hice la carretera que tenemos hoy. Entonces, son situaciones, y ya no entra en el concepto Camino Real, porque el concepto Camino Real pues se corta en 1811, y ahí tendríamos que ampliarlo más, ¿no? También esa Hernández decía ayer, es que el camino se transitó por los indígenas originarios. Sí, sí, pues sí está escrito en archivos que se movían, ¿a quienes lanzaban primero a caminar? Pues a los negros y a los indígenas. Y al que conocía, órale, ve y avísame por dónde vas y luego vienes y me avisas y ya caminamos. Movemos a todo este contingente que traemos acá atrás. Entonces, sí, era el camino antiguo. Entonces, sí es necesario abrir otra temporalidad de los caminos, ¿no? Es, por ejemplo, Capac Ñan, que alguien mencionó ayer Capac Ñan. Capac Ñan significa la traducción de Capac Ñan, el camino del Señor. A mí me tocó evaluar Colombia y Ecuador en esa nominación. Capac Ñan es el camino del Señor. Entonces, no, yo dije, ¿cuál Señor? O sea, ¿cuál Señor es? Pues es el Señor Inca, no es el Señor español. ¿Sí? Digo, para empezar, ¿cuál Señor es? Entonces, entonces cuando quisieron meter elementos virreinales, sí, no virreinales, no hay virreinato ahí porque es Portugal. Cuando quisieron meter elementos de Portugal, de la colonia portuguesa, esos no van, porque si es el camino del señor Inca, es el camino del Inca. ¿Sí? Entonces aquí tendremos que trabajar otro camino que es otra capa del camino indígena. ¿Sí? O sea, son muchas capas y muchos nombres. Pero así es como, no sé si lo aclaré o lo reborujé más. No, muy bien. Bueno, el doctor Mancera dice, en relación de la casa de jugo, ¿cuáles de esos elementos religiosos que están integrados patrimonio mueble del edificio? Mira, es el único elemento, es el único edificio que para empezar así por afuerita tiene cruces en las rejas. Luego, en el interior tiene varias puertas labradas con símbolos religiosos. Y luego, parte de las canteras tienen forma utilizada por los franciscanos en el siglo XVI. Los capiteles tienen una terminación, una moldura que utilizaban los franciscanos en el siglo XVI. Y pueden decir esto, caray, entonces, ¿por qué el capitel lo usaban los franciscanos y es en el siglo XVI? O sea, es donde viene la lectura histórica que habla Chanfón. Bueno, porque en el siglo XVI que se estaba saliendo, se estaba queriendo el Renacimiento y este asunto, las órdenes regulares como los franciscanos y los dominicos tenían una consideración que recomendaban utilizar el estilo dórico en la construcción de sus conventos para no incitar a los malos pensamientos. Te ríes, Federico, pero es cierto, ¿sí? Para no incitar a los malos pensamientos. Dices, entonces, uso un capitel dórico, ok. Es un capitel dórico. ¿Y qué otro elemento? Bueno, hay una pequeña moldura arriba del capitel dórico que se dejó de usar ya a fin del siglo XVI. Y la vemos reflejada, por ejemplo, en un convento franciscano que está en Puebla y se llama Tochimilco. Es el convento Fortaleza de Tochimilco en Puebla, tiene capiteles similares. O sea, son prácticamente idénticos. Entonces, esos elementos nos dan la pauta de la tasación de edad del edificio, aunque se hayan perdido escrituras y todo este asunto. Y luego también la dimensión de los muros, o sea, la dimensión y colocación de las piedras, el mamposteo tiene mucho que ver por épocas determinadas, ¿sí? Yo también quería
el estilo dórico también fue muy asignado hacia la Virgen. Pues, Claro, es que te elevaba el espíritu. Yo no sé por qué, pero decían que elevaba el espíritu, ¿no? así es. Está relacionado a la iconografía de la Virgen. Sí, Muy que bien. no incitaba los malos pensamientos. Sí. También el doctor Massa dice, está publicado en el trabajo de La mano de San Pablo y la esfera. ¿En dónde? ¿Cómo está el tajo de la acequia madre y el resto de las acequias en el trazo áureo y las proporciones urbanas que se han analizado? Son preguntas, ¿eh? Son preguntas. Sí. Ok, no, o sea, el trazo áureo lo que está reflejando son ubicaciones de construcciones de edificios, o sea, realmente la acequia y el río, pues el río sigue su cauce natural y la acequia sigue una cierta topografía que fue viable para la construcción de la acequia, no es una cosa que esté determinada por un trazo áureo, es simplemente la topografía que permitió el recorrido de esa acequia, ¿no? O sea, por ahí pudo pasar y por ahí puede pasar y es lo idóneo, porque además está en elevado, o sea, la acequia madre está alta y el río está bajo, entonces las acequias secundarias pasan en perpendicular, riegan y entran a las diferentes parcelas y entonces ya cuando sirven pasan al río. Por eso la acequia está más arriba que el río, pero eso no entra en el trazo áureo. Lo que entró en el análisis del trazo áureo fue la ubicación de los elementos principales, esos 12 edificios principales que tiene el pueblo, la ciudad. Leonel Durán pide hacer un comentario y luego Rita Soto. Adelante, Rita me va a dar de palos, seguramente. Leonel Durán primero y luego Rita, porque sé que Rita... Adelante, Leonel. Primero las damas. Bueno, ¿me escuchan? Sí, adelante. Primero Rita, por favor. Bueno, Las damas primero, por favor. Bueno. Mira, Cecilia, yo quisiera preguntarte algo complementario. Franciscano. Sí. Casa de Administración Franciscana. No, fue Casa de Administración Franciscana. Siglo XVI, fines del siglo XVI. Mira, Rita, voy a comentarles a todos. Yo con esta duda, porque lo hemos platicado mucho tú y yo, esa casa, y tú me has dicho que no hay escrituras, que se perdieron. 16. Se perdieron con un propio cuando iba a México a registrar, que se inundó y se murió, no sé qué pasó con el propio. Pues en tiempos antiguos. Yo me puse a buscar a la casa de administración actual que está en Estados Unidos, Casa de Administración Franciscana actual. Está en Estados Unidos y me encontré a 2 frailes, teólogos, investigadores que estaban interesados precisamente en ese tema y estaban buscando en la zona de Valle en donde pudo estar ubicado ese edificio. Y entonces hicimos comparativas y vimos lo que ellos traían de simbologías y de consideraciones para que esto fuera. Y resulta de que el edificio es el que da la mayor certitud a esto. Yo siempre lo he manejado como el edificio más viejo y posiblemente el que se convierte en esa casa de administración. Se convierte, porque, ojo, los edificios pueden ir apareciendo poco a poco y se tardan décadas en completarse. O sea, no es algo que
De golpe dicen, ya vamos a hacerlo y zoom, sale. Se tardan décadas. Fue eso el señalamiento. Se fue Rita. Aquí estoy. ¿Por qué me fui? ¿Dónde? Es que no te veo. Siglo XVI. Fines del siglo XVI. 1500. 90. ¿Sí? No oigo. Rita, no se escucha bien. Ah, Sí. 1590, más o menos. No te sé decir fechas. Rita. Esas son consideraciones por siglos. Yo no puedo tasar en fecha. Para tasar en fecha tenemos que extraerle una piedra y hacer un carbono 14. Ya meterlo en el laboratorio de tecnología. Vamos a convencer a la Holguín para hacer un rollo ahí. Pero dices, Le quitamos una piedra de la grieta que ha de seguir no me teniendo el oyes. edificio. Lo mandamos. Oye, pero tú dices siglo XVI, Sí, ¿verdad? trae Es tipología. 1500, más o menos. En 1570 se fundó el convento. Sí, pero debe ser Entonces, posterior, poquito posterior, porque acuérdate que el convento fueron y vinieron y cuánta cosa. Sí, o sea, trae tipología del siglo XVI. Puede haberse construido incluso un año después, 2, 3, 10 del siglo XVII. Lo que pasa es la forma, esos elementos que están pegados a la tendencia de Xochimilco, a la tendencia esta de usar el dórico para no incitar malos pensamientos y cosas de este tipo, ¿sí? Que está pegado en esa zona. sí. Para hacerlo Porque así, tengo la historia de la casa, no hasta 1570 sí, tú me empezaron los pobladores en el valle, en el río, tú me prestaste la historia de María Urquidi. Sí, sí, pero tengo ya más información más atrás. Entonces, la otra pregunta, porque la fecha de la casa no es 1500. Y acuérdate que la cantera no se usó hasta finales de 1700. Es como el piso de intercerámica. Tienen su época. Piedra. La casa Entonces, es bueno. piedra. Y además las rejas no las hicieron ahí, o sea, los materiales con los que se hizo esa casa no son de ahí. No hacían fierro forjado como las rejas que tienen ahí. Y todo eso se usó después, casi hasta 1800. Bueno, 1800. ¿Sabes qué? Es que hay un eco porque está en dos micrófonos. Ya apagué uno, el de Alma Montes. Dejamos el que tenga más cercano a la cara a Rita. No, ya se apagaron los dos. Ahí está, hable, Rita. Ah, bueno. Okay. Entonces, vamos a dejar la casa, pero vamos a pasar a los portales. Mi pregunta es, casa constitucional, y hasta cuándo se manejaron las casas constitucionales? Hasta que se fueron los españoles. Hasta que se fueron los españoles. El concepto de casa consistorial es netamente español. Los españoles empezaron a dejar de hacer acciones pues en el momento de la independencia. Porque los portales los hizo mi tatarabuelo en 1863 o 68 para mercado. Son más antiguos, Rita, por la forma que tienen la dimensión de las columnas, el análisis de dimensión proporcional de las columnas que no puse aquí,
es más antiguo que eso. Es que se puede tener una historia escrita. El asunto es, por eso es que lo hice muy recalcable. Existe una historia hablada, una historia escrita y lo que dice el edificio. Entonces necesitamos estar abiertos a lo que dice el edificio. Miren, por esa razón se perdió aquí la Casa Virreinal en Chihuahua. La Casa Virreinal en Chihuahua estaba en lo que era el Hotel Apolo. Y porque no hubo documentos y alguien dijo que era un edificio que venía del siglo XIX, no, que no venía del siglo XIX, que apenas venía de principios, los primeros años del siglo XX, lo tiraron. Pero la planta baja tenía unos muros de 1,50 de espesor y estaba exactamente en la posición del plano de 1722 de la ciudad de Chihuahua. No quisieron escuchar que el edificio mismo estaba dando sus fechas. Y en 1722 estaba hecho de piedra. Aquí hicieron piedra, aquí escarbas y te sale la piedra. A donde escarbes te sale piedra. En todo el estado. Entonces, tenemos que estar abiertos a escuchar que el edificio tiene una datación, que podemos tener papeles que nos hablan de una cierta conformación y que tenemos una historia hablada. Entonces, ahí es donde vienen esas consideraciones. Y sí, comercio, las casas consistoriales se utilizaron para mercar, para hacer comercio. Sí, lo hizo para hacer un mercado, pero fue Jesús José Campos el que construyó ese edificio. ¿Sí me estoy yendo? Sí. Sí te estoy escuchando, Rita, sí te estoy escuchando, pero te estoy diciendo que los rastros son más antiguos. Por eso aquí volvemos al punto, le arrancamos un modillón que debe ser de los originales y lo mandamos al laboratorio del TEC de Monterrey para hacer un carbono 14. No sé si se puede hacer en el laboratorio y ya con eso nos quitamos de la duda. ¿Cómo ven? Pues que todos los alrededor de ese edificio son lugares comerciales. Han sido muy modificados las entradas, las salidas, todo está movido, todo está fuera de proporción. Y sí, tenía entradas y salidas por todos lados, y tenía pórtico por todos lados, pero también se lo quitaron. Se lo pusieron, se lo quitaron. Por eso digo que hay que hacer arqueología histórica, hay que hacer un análisis de datación de material. Se heredó a la familia Campos y ellos fueron los descendientes de Jesús José Campos. Ellos fueron vendiendo, pero se dejó la preparación para hacer los portales alrededor, más que ese tiempo se murió y ya no continuó con la obra. Bueno, siento interrumpir, quisiera, porque yo creo que nos podemos sentar a un café o que hacer una reunión más en corto con Rita y con todas para poder seguir enriqueciéndonos de estas y seguir todas las teorías. Pero yo también opino igual que yo como investigadora, conservadora científica, opino igual que Cecilia. Hay que darle también crédito a la evidencia física, ¿no? Que es el edificio que nos está hablando, los materiales. Por lo tanto, es conjugar lo que te dice el edificio con el documento que existe, ¿no? Entonces, es muy interesante. Nada más, rápidamente nos vamos con la participación y terminamos muy, muy brevemente. ¿Quién quiere Pero comentar algo que no contesté. Alguien preguntó creo que fue Federico, ¿está publicado el trabajo de la mano de San Pablo y la esfera? No, Federico, no está publicado, pero ya tengo un libro para edición
Ya lo tengo registrado, se llama De Ambición y Hambre, un itinerario cultural en el septentrión hispano. Y precisamente hablo de ambición y hambre. Eso fue el choque cultural aquí. Sigue Leonel Durán, quería participar. Correcto. Bueno, más que participar, en primer lugar, felicitar a la doctora Cecilia Calderón por su brillante exposición, pero sobre todo por lo que de ella se deriva de esta conferencia. Creo que hay muchas tareas deseables que se desprenden de las diferentes sesiones de este seminario y de esta conferencia, pero también de posibles acciones que surgen y que no deben ser descartadas ni olvidadas, aunque puedan significar compromisos muy serios, pero muy importantes. Creo que hay tareas deseables que de ello se derivan y de las posibles acciones para la conservación y el desarrollo del plan de manejo de Valle de Allende. ¿Qué hacer frente a esto? Y sobre todo a partir de los años transcurridos y de los silencios, pero también de los avances, pues creo que solamente hay una fórmula. Insistir, insistir e insistir y proponer. Creo que primero hay que centrarse en el proyecto de Valle de Allende, es la joya de la corona, ¿no? Antes de ampliar iniciativas mucho más, con ámbitos mayores o de diversas poblaciones del Estado. Creo que hay necesidad de que esto sea conocido no solamente en el campo académico, sino que se pueda llevar estas iniciativas, desde luego iniciando con el respeto al Ayuntamiento de Valle de Allende, al gobierno del Estado, al Congreso, al Instituto de Antropología, porque lo que está planteando podría enriquecer los modelos de investigación para los catálogos, más que catálogos, deberían ser las áreas de protección del patrimonio histórico y cultural. Y también llevar este conocimiento pues a otras instancias, ¿no? Decía que el gobierno, el Congreso del Estado, al INAH, pero también a Semarnat, cuyo titular es un distinguido científico de muchos años, que es la primera vez que está al nivel, digamos, de participar a ese nivel de una Secretaría de Estado, con lo que eso significa y lo problemático significa también, pero la formación y larga experiencia del doctor Toledo permitiría ser bien escuchados para tener aliados para un proyecto de esta naturaleza. Creo que hay tareas que se derivan, a mi parecer, no es para discutir simplemente en el número, para considerarse o descartarse, tareas para el Centro de Investigación y Docencia y el laboratorio que se organizó sobre Valle de Allende para analizar nuevas alternativas. Y también tomar en cuenta que habría que buscar alianzas internacionales para ese proyecto de esta joya de la cultura y del patrimonio cultural de Chihuahua. Y felicitar a todos los participantes. Muchas gracias. Gracias, Leonel. Muchas gracias por su participación. Excelente. Bueno, pues no, hay muchas en el chat, muchas felicitaciones. Te agradecen mucho la brillante exposición, realmente, de verdad, igual, me sumo a todas las felicitaciones, muy clara, muy concisa, y de verdad a mí me abres un panorama muy amplio sobre Camino Real y bueno, y empezar a retomar eso para poder trabajar en lo que estamos planteando dentro de Valle de Allende, ¿no? Esperamos que que el seminario y tu participación ayude a que esta iniciativa venga desde parte de la comunidad, ¿no? Porque creemos que todo se debe manejar por medio de la comunidad y es a partir de ese
¿Por qué? Porque nosotros vamos, venimos, ¿verdad? Pero la misma comunidad es la que se queda, es la que tiene que ser la gestora de su propio patrimonio. Y nosotros estamos nada más para apoyar y para poner en valor a Valle de Allende, ¿no? Que ese es el principal objetivo que estamos realizando con este seminario. Entonces, Federico, si gustas, Ceci, o alguna Yo otra. quiero decir algo más. Bueno, yo les agradezco infinitamente su paciencia por haberme escuchado. Acuérdense, la investigación es investigación. La verdad no es absoluta. O sea, las cosas pueden cambiar. Uno busca, plantea, se mueve y puede tener éxito o puede no tener éxito en lo que uno busca. ¿Cuál es el fin? El fin de cualquiera de las investigaciones debe ser el beneficio social, el beneficio a la comunidad, si no, no tienen sentido las investigaciones. O sea, es algo, así es como el punto, la cereza del pastel en materia de las investigaciones. Yo le agradezco muchísimo a Leonel su comentario, me parece que la experiencia que tiene el maestro Durán es grandísima. Yo te agradezco que hayas tenido la paciencia de escucharme, porque yo he tomado muchísima información de ti, aprendí mucho de ti. Aprendí mucho de ti y esto me ha servido muchísimo para trabajar la cuestión del patrimonio. Entonces yo creo que todos los tips que nos acabas de dar van a ser bien útiles para todos y para el pueblo de Valle de Allende. Pero yo quiero que también se quede aquí dos ideas que son fundamentales. Yo que estoy trabajando territorio en la universidad, doy clases de pensamiento en el TEC, pensamiento arquitectónico en el tecnológico, es decir, teoría pura, que es más que teoría, es como filosofía de la arquitectura, pero en la otra carrera doy clases de territorio y ahí vemos mucho cómo hacer que funcionen este tipo de ciudades, ¿no? Entonces, yo les pido a los muchachos que vean y que analicen cómo funcionan, y eso se los dejo de tarea a los habitantes de Valle, cómo funcionan las ciudades sin prisa en Italia. Tú estás en Italia, Carla, en la Toscana, no sé dónde estés tú, pero en la Toscana tuvo nacimiento esta idea de las ciudades sin prisa, y ahorita es un movimiento ya internacional en donde creo que hay una ciudad sin prisa en México, hay otra en Canadá y hay otra en Estados Unidos. Son proyectos sumamente interesantes. Antes yo decía, soy de la ciudad tal y me quiero inscribir en Ciudad Sin Prisa, ok, vente para acá, cumple esto. No, ahora para ser miembro del grupo de Ciudades Sin Prisa tienes que cumplir primero ciertos indicadores y entonces ser aceptado a Ciudades Sin Prisa. Ciudades Sin Prisa ha logrado concentrar a los jóvenes en las ciudades, no dejarlos ir, para que es el desarrollo que ha tenido para ti. Para ti tiene un centro de monitoreo interno, así una oficina que cae directamente del Estado federal, ¡pum!, en Paraty. Hay trabajo constante 24 horas, 7 días. Y entonces están monitoreando el proyecto, están monitoreando la calle, están monitoreando la infraestructura, las fiestas patronales, las convivios de las gentes, que si se abre un restaurante de tal tipo, de tal otro. Entonces, los monitoreos y el desarrollo de para ti todo el proceso de gestión es muy poderoso, es muy importante. Yo creo que son ejemplos que se pueden seguir y se pueden poner en práctica. Entonces, con lo que acaba de decir Leonel, con esto de Ciudades Sin Prisa, y para ti, yo creo que hay mucho punto de inspiración y de análisis para que esto funcione, ¿sí? Y que abramos un poco la mente todos, ¿no? Que aceptemos posturas diversas y no nos cerremos con diferentes visiones y seamos abiertos y podamos trabajar en equipo, que hoy por hoy es lo que se estila. Hay otra intervención de Guadalupe Cepeda, secretaria general del ICOMOS mexicano. Adelante, Guadalupe. Micrófono.
Listo. Muy buenas tardes, qué gusto volvernos a ver otra vez en otra videoconferencia de aquí organizada por el laboratorio. Excelente trabajo, Cecilia, pues te mando una felicitación extensa por este trabajo tan arduo y tan detallado de lo que fue esta tesis doctoral sobre Valle de Allende. Yo me quiero enfocar en dos puntos importantes que son que trabajos como el tuyo son modelos para los estudiantes universitarios que están, como tú comentas, están detrás de los monumentos, del estudio, de la comprensión del patrimonio. Y eso nos sucedió en Colima, en el Tecnológico de Colima, a través de un seminario de investigación de patrimonio. Se estudia la petatera de Villa de Álvarez a través de un grupo de estudiantes que me toca dirigir. Con el estudio de petatera de Villa de Álvarez armamos una presentación en un simposio internacional en Suecia, y en Suecia con ICOMOS, con el Comité Internacional de Madera, porque el edificio es un edificio temporal construido con madera de manera artesanal, dura 2 meses al año, luego lo desmontan, luego lo vuelven a construir al año siguiente. Fue un furor este tema, trabajado por estudiantes, dirigidos por maestros como tú, como yo, como los que estamos ávidos y como los que estamos ubicados en puntos clave del ICOMOS, de las universidades, que les podemos dar a estos trabajos que son universitarios, a estos candidatos que son los estudiantes, esas vías y estos canales que son para expertos. Y en el caso de los estudiantes del Tecnológico de Colima, que fueron 3 estudiantes, Cristian Zamora, Iris Ortiz y Carlos Palacio, con sus maestras, por supuesto, logramos integrar con esta presentación en Suecia que este patrimonio que dura 2 meses montado se llamara patrimonio temporal y entrara a la protección de los principios internacionales del patrimonio construido con madera. Esa propuesta después se trabajó un poco más y entró al documento normativo de ICOMOS Internacional y fue aprobado en Nueva Delhi el 15 de diciembre del 2017. ¿Para qué? Para que sea observado en todos los países parte de ICOMOS. ¿Y el trabajo de dónde parte? De un trabajo de estudiantes de arquitectura. Y es una cosa maravillosa poder llegar a estos objetivos, un objetivo en el que el patrimonio local, que fue petatera de Villa de Álvarez, sea ya por norma, o sea, porque los principios así lo establecen, protegido, y todos los patrimonios temporales que luego han surgido en otros países, en Grecia, en España, por consecuencia, están dentro de este grupo y van a ser conservados. Eso es lo que yo creo que eso es lo que hay que sembrar en nuestros estudiantes. Estos modeladores de patrimonio, estos promotores del patrimonio mexicano, estos promotores del valor de lo que tenemos en nuestro país y estos protectores del patrimonio. Ahí es un semillero. Todas las universidades, lo importante es lograr ese enamoramiento de los muchachos para que luego quieran trabajar un poco más, porque esto es trabajo, trabajar un poco más y llegar a estos objetivos que creo que son los objetivos que anhela todo mundo, que una propuesta de conservación luego sea aceptada internacionalmente y luego sea observada por los documentos normativos internacionales. Depende de nosotros, Cecilia, depende de que un buen maestro los encauce y los lleve hasta allá. Se trabó poquito, Guadalupe. En lo que recuperan la conexión y porque ya estamos pasados del tiempo que nos propusimos,
precisamente es parte de lo que CIELAB quiere detonar esa chispa con los institutos tecnológicos de la región. Hay varios centros universitarios alrededor de Valle que pueden ser potencialmente dinámicos en términos de que asuman su patrimonio y trabajen sobre él. Y el laboratorio lo que quiere es unir el esfuerzo de pilares y guardianes del patrimonio como Rita Soto, que ha sido quien ha facilitado muchos de los documentos ya leídos, ya releídos, ha escudriñado en todas partes para dar sustento a muchas de las investigaciones de más de un autor, y que además podamos hacer ese vínculo con nuevos jóvenes interesados en conservar su localidad o el espacio de donde salen, y que se queden ahí también trabajando, o que estudien, pero que regresen al lugar y que tengan donde desarrollarse. Creo que esta es la parte que nosotros queremos tratar de fomentar, hacer esta red interinstitucional y buscar que el trabajo sume, ¿no? Hay trabajo para todos, hay muchas cosas por hacer, ya vimos la problemática y la idea es sumarse. Entonces, pues invitamos a que la población de Valle, que era básicamente a quien nos estamos dirigiendo en este momento, y hacerles llegar estos estudios, estos análisis, estas discusiones, pues no suelten la rienda, porque básicamente ellos son quienes les van a dar motor a que esto siga caminando, ¿no? Y que no se quede por ahí trabado 10 años como sucedió cuando ya habíamos avanzado hacia el plan de manejo. Bueno, estamos muy contentos con sus participaciones. Le mandamos un aplauso virtual o directo a la doctora Cecilia Calderón, tal como lo hacen el lenguaje de señas. Y bueno, diríamos que el día de mañana la maestra restauradora Rosana Calderón Martín del Campo, el arquitecto Rodrigo Sáenz Lara de la Dirección de Patrimonio Mundial de INAH participarán con el tema indicadores de manejo y uso de conservación de sitios inscritos en la lista de Patrimonio Mundial. En un horario también poco como para este trabajo que vamos a estar realizando, de 11 de la mañana a las 13 horas, de acuerdo al horario de Chihuahua, y bueno, una hora más tarde en la Ciudad de México, de las 12 del día a las 2 de la tarde. Y nuevamente agradecemos su participación y no nos queda más contribuir a este proyecto y a finalmente lograr seducir al tema de Valle Allende por su conservación y protección. Muchas gracias y nos veremos el día de mañana.